Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar esta mañana dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos, de proclamar la palabra, recordando que no hay una más alta autoridad que la Escritura, recordando que no hay lugar más seguro que la palabra de Dios. El Señor ha querido revelarse a nosotros, su creación, nuestro sustentador. Ha querido darnos a conocer su voluntad y ella está en su palabra, en la palabra de Dios, y es un privilegio si tú y yo y cualquiera que está en este mundo tiene este deseo de abrir la Escritura, de conocerla y de poder entender los tiempos y de poder ser sabio. Dice la palabra de Dios que es importantísimo poder llegar a ser sabios, entendiendo el temor de Dios, entendiendo todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Le doy gracias a Dios que estás conmigo esta mañana. Es un privilegio y una bendición. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y bueno, en esta mañana me toca estar aquí con ustedes. Mi esposa no pudo estar en este día, pero también les manda sus saludos y les extraña muchísimo. Y bueno, pues estamos antes de eso quiero darle las gracias a nuestros sponsors: Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, Happy Yard Signs, ¿verdad? Y cada uno de ustedes que nos bendice y nos da sus aportaciones de lejos y sus oraciones y su apoyo al estar ahí. Comparte, no te olvides, como dicen, aplastar ese botón de like y compartirlo para que mucha más gente pueda recibir la verdad, la palabra de Dios. Y estamos en este libro de Apocalipsis capítulo 6 ya, avanzando. Qué hermoso es estar en la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque cuando vamos en ella vamos encontrando una firmeza en la Escritura y nosotros mismos vamos formando una perspectiva bíblica y vamos entendiendo, ¿verdad?, esta perspectiva eterna, lo que Dios quiso decir, recordándote que la palabra de Dios tiene un solo autor. Y ese autor pues es el Espíritu Santo, es Dios, el dador de las Escrituras, quien nos ha dejado desde el principio, ¿verdad?, todo aquello que necesitamos saber para la vida y la piedad. Y desde el principio nos muestra la historia del ser humano. Desde Génesis capítulo 1 nos dice por qué el ser humano está como está, por qué el mundo está como está en este momento, y nos manda un Salvador que vino hace 2000 años. Él mismo se hizo carne, Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Jesucristo es Dios encarnado, quien vino a morir por nosotros, quien necesitaba ser un ser humano como nosotros para morir por nosotros, y necesitaba ser Dios para poder soportar los pecados de todos y levantarse y vencer a nuestro peor enemigo, el cual es la muerte. Pero ahí no termina ahí no termina la redención. La redención no terminó en la cruz, después resucitó e irse a la derecha del Padre y sentarse. Ahí no termina la redención, se cumplió, se consumó. Consumado es: el camino al Padre está libre, el camino al perdón de pecados está libre, el camino a la restauración de la tierra, de todo lo creado, del ser humano, a volver al Señor está disponible, ¿verdad? Y el camino es Jesucristo. No hay otro camino, no existe otro camino más que Él, porque solamente Él es Dios, ¿verdad? Pero lo que vemos el día de hoy es que no se ha cumplido por completo, ¿verdad? Todavía hay un sistema en este mundo, un sistema al cual todo mundo somos testigos de lo que está pasando en este mundo enloquecido, ¿verdad?, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nos damos cuenta que quien está realmente moviendo las cosas en este sistema del mundo es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos damos cuenta por tanta maldad, tanta violencia, ¿verdad?, todas las cosas que vemos. Pero falta un tiempo futuro y un evento maravilloso e importantísimo, el cual va a marcar ahora sí, ¿verdad?, el final de toda la redención del Señor, ¿verdad?, lo cual es que Jesucristo venga a tomar lo que es suyo, a tomar lo que le pertenece. Y eso Él va a venir, va a establecer su reino, y es lo que Apocalipsis nos está diciendo. Y como te mencionaba, hay más de 800 profecías acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. De la primera hay aproximadamente 300, entre algunas que se repiten y hay por ahí, pero fíjate, hay el doble hablándonos de que el Señor viene. Y lo que estamos viendo en Apocalipsis es el cumplimiento de esto, estos 12 sellos, abriéndolos el Cordero de Dios, tomando de la mano derecha del Padre, ¿verdad?, el título de propiedad de la tierra, aquello que fue usurpado, aquello que fue arrebatado de Él, y nosotros los seres humanos se lo dimos a Satanás el día que no creímos la verdad. Y eso es lo que ha pasado en nuestros días, ¿verdad? Esa es la raíz del pecado, la incredulidad en contra de Dios. El ser humano no le cree a Dios.
quiere su propia vida, quiere su propia manera, ama sus pecados, no puede escuchar, como el Señor decía, ustedes no soportan que yo les diga que son malos, no soportan que les diga que necesitan un Salvador, y es la misma historia hasta ahorita, y nos hemos dado cuenta en estos 6 sellos, ¿verdad? Como el Señor, los primeros 5 quita su mano, ¿verdad? Vienen los 4 jinetes de Apocalipsis, viene el 5.º sello, viene la oración de venganza, el tiempo de gracia termina y estamos en este 6.º sello donde el Señor finalmente pone su mano, ¿verdad? Y dice que los capitanes, todos los que están en eminencia, ¿verdad? Son los que huyen, se quieren esconder al ver lo que está pasando. La luna se convierte como sangre, el sol se hace negro como silicio, el cielo se parte en dos literalmente y comienza a caer del cielo todas estas bolas de fuego, ¿verdad? Al punto que el ser humano no le queda otra que decir esto es mano de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que ellos mismos tienen otra teología. Se dan cuenta que el testimonio de los creyentes que ellos martirizaron era verdad, porque mencionan exactamente lo que Dios dice, ¿verdad? El gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Verdad? Y dicen los montes, escóndanos, ¿verdad? Teniendo otra teología, orando todavía a la madre tierra, la cual adoran. Y no solamente eso, sino pretendiendo esconderse de Dios, algo que es importante, ¿verdad? Importantísimo. Y nos quedamos en esta parte, dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Verdad? Dice Nahum, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie delante del ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, ¿verdad? Lo leímos en Tesalonicenses, ¿verdad? Ellos estaban en paz y seguridad. No se preocupen, viene la paz, viene la normalidad. Y de pronto llega la destrucción repentina y no escapan. Esta es la ira de Dios, ¿verdad? Pero checa cómo la dureza de corazón, aún siendo tan fuerte, ¿verdad? Aún viendo después las trompetas, viendo todas estas cosas, no se van a arrepentir. Entonces estuvimos viendo esto, la dureza de corazón, algo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? La incredulidad, algo que nosotros debemos de considerar en este tiempo. No debemos considerar estas cosas. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Esenciales, esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esta situación, ¿verdad? Este 6.º sello, donde literalmente la fuerza que está desatando pues es el terror del mundo entero, el terror de saber que en verdad lo que el Señor dice, en verdad lo que Él habla es lo que se va a cumplir. Y estamos viéndolo en este 6.º sello, ¿verdad? Después de que el Señor se une a las oraciones de los santos, ¿verdad? Y finalmente nos damos cuenta de lo terrible que es la dureza de corazón, de la incredulidad. Lo importante es que nosotros tengamos un corazón manso y escuchemos la verdad y decidamos tomar en cuenta al Señor. Acuérdate, el problema que nos dice en Juan 3, ¿verdad? Un poquito más adelante ahí nos dice que el problema es que el hombre ama sus tinieblas, ama su maldad. No solamente eso, la maldad, el pecado es esclavitud. Y esta esclavitud, ¿verdad? Nos mantiene ahí, nos hace pensar que sin nuestros ídolos, que sin nuestro pecado, no podríamos vivir felices. Y no hay nada más alejado de la verdad. La realidad es que cuando venimos a Jesucristo, muchos de nosotros, yo creo que la mayoría es cuando tocamos fondo, cuando nos dimos cuenta, cuando sinceramente, ¿verdad? Tomamos una decisión y nos dimos cuenta, esto a dónde me ha llevado, realmente qué me ha dado. Efímeros tiempos de placer y vergüenza me ha traído en mi vida total destrucción a mí, en mis pensamientos, me ha corrompido a mí, ha destruido mi familia, ha destruido mi economía, todo lo que soy, porque quien que haya pecado contra el Señor le ha ido bien. Y esa es la realidad del mundo en el que vemos, ¿verdad? Un mundo que está buscando satisfacción, pero en el lugar equivocado. Está buscando ser feliz y está buscando su propia verdad, rechazando la única verdad que existe, y es el punto en el que está en este día, ¿verdad? Haciendo esto, yendo en contra de todo lo que Dios declaró como bueno, como es la familia, como es un papá y una mamá instruyendo a sus hijos, como lo es el género, un hombre o una mujer, ¿verdad? Como lo es lo maravilloso de una vida en el vientre de su madre.
Todas estas cosas que son básicas están siendo atacadas, ¿verdad? Lo precioso que es saber que dependemos de un Dios que es eterno, ¿verdad? Este Dios que está en los cielos, sentado a la derecha del Padre, dirigiendo todas las cosas a quien necesitamos poner atención, ¿verdad? Rendirnos a Él. Entonces es muy importante. Ahora, este tiempo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 6, ¿verdad? No es algo que Dios quiera para nadie. Estábamos leyendo ahí en 1 de Timoteo capítulo 2 que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Que el deseo de Dios es que el mundo se arrepienta. No hemos llegado a este punto. Y el punto que la razón por la cual estamos sabiendo estas cosas no es sino misericordia de parte de Dios. Y lo que estamos viendo en este sexto sello, ¿verdad? Con este sol. Imagínate todo lo que la gente estaba buscando y creyendo que era su seguridad. Aquello que pensaba que era firme, ¿verdad? Que nunca se iba a acabar. No, hombre, pues yo ya tengo quién sabe cuánto en el banco. No, hombre, pues yo ya tengo esto y esto y aquello. Y ya creamos esta economía. Y ya creamos pues todo este lugar seguro, ¿verdad? Tenemos 2, 3 búnkers por ahí donde nada nos puede llegar. Y tenemos asegurado esto, aquello, porque nos habla de los ricos, de la gente que está moviendo el asunto, ¿verdad? De los jefes de gobierno, toda la gente. Nosotros tenemos todo seguro y de pronto llega Dios y lo que hace es literalmente sacudirlo todo. Dice que todo monte se mueve de su lugar, ¿verdad? Y no fueron hallados el cielo que siempre se veía en las constelaciones y que no, que millones y millones de años y que falta esto. Absolutamente todo se mueve y se dan cuenta de que en verdad solamente hay una roca firme. Por eso hay tantos textos en la palabra de Dios que nos dice que ninguna de estas cosas librará más que la justicia, ¿verdad? La justicia del Señor. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que esto debemos de guardar, que el Señor no quiere esto. Hoy quiere el arrepentimiento para todos nosotros, ¿verdad? Necesitamos estar listos. En este tiempo nos damos cuenta también, resumiendo, que la iglesia no va a estar, ¿verdad? Nos damos cuenta también en que este tiempo, por más terrible que parezca y que sea, ¿verdad? También va a ser un tiempo de gran redención y al final, ¿verdad? El Evangelio va a triunfar. Nunca hemos visto en la vida del Evangelio desde que Jesucristo ascendió a los cielos, nunca hemos visto tal avivamiento que sucederá en este momento, ¿verdad? Ese es el punto. Lo peor que sucederá en ese momento para los que crean en Jesucristo es que van a tener que sellar su testimonio, ¿verdad? Con su vida, ¿verdad? Pero no van a ser, ellos no van a recibir el juicio de Dios sobre ellos. Y finalmente, el Señor tiene que hacer esto para nosotros. Y nosotros, ¿sabes una cosa? No debemos cerrar nuestros ojos. No podemos decir, ay, no, es que me da miedo, mejor prefiero cerrar eso. Prefiero no escuchar ninguna de estas cosas porque me da miedo, yo quiero escuchar solamente las cosas bonitas. No debes hacer eso, porque si haces eso, lo que estás haciendo es como aquel que dice, que le dicen que tiene cáncer y dice, ay, no quiero saber nada, que no me hagan. No, lo único que va a pasar es que va a llegar el momento de la crisis y va a ser demasiado tarde. Y no quieres eso. Dios nos llama a ser sabios. Debemos de tomar en cuenta estas cosas y debes de tomar en cuenta, debes de pensar cómo estás viviendo hoy, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? ¿Eres el tipo de personas que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Y que siempre se están justificando, pues es que soy débil, es que Dios conoce mi corazón, o quizá no te interese? Tenemos que buscar estas cosas, tenemos que entender cuál es nuestro corazón delante de Dios y recordar ¿por qué el Señor nos ha llamado a la santidad? ¿Por qué el Señor nos llama a la purificación, a vivir para Él, a apartarnos de este mundo? ¿Por qué Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? Acuérdate de algo que yo siempre menciono. La obediencia al Señor no es una cuestión de capacidad. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de amor, ¿verdad? Es una cuestión de fe. La obediencia a Dios es recordar que Dios ya me lo ha dado todo para que yo haga su voluntad, pero necesito conocerlo, necesito estar en la palabra para saber las cosas que tengo que hacer. Aunque muchas de ellas yo sé lo que está mal, no debo justificarme, no debo de engañarme a mí mismo, ¿verdad? Sino simple y sencillamente, si Dios llama blanco o algo, yo tengo que llamarlo blanco y tomar la decisión que tengo que tomar al respecto en fe y confianza, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, sabiendo que aunque me deshaga de algún ídolo que yo tenga, voy a vivir feliz, creyéndole a Dios que si yo
yo sigo abrazando ese ídolo, ¿verdad? Sea lujuria, fornicación, adulterio, sea codicia, sea chisme, sea odio en mi corazón, ¿verdad? Sea envidia, todas estas cosas. Mientras yo esté abrazando eso, por más que me haga sentir bien en ciertas situaciones, me está destruyendo, no me está ayudando y me mantiene esclavizado, ¿verdad? Pero cuando yo venga a la verdad, cuando yo venga a la luz, en verdad voy a ser libre. Entonces debemos de pensar en esto, ¿verdad? Dios me ha llamado a esto. La obediencia no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de fe. Lo vimos, ¿verdad? El amor verdadero por el cual me salvó. Conocerlo, entenderlo, dice el Señor, que yo necesito estar orando constantemente para conocerlo, para entenderlo. Él habita con el quebrantado de corazón y debemos entender eso. La palabra de Dios nos muestra eso, es la palabra inspirada de Dios, ¿verdad? Y nos muestra esto, aunque es fuerte, lo necesitamos. Necesitamos conocerlo, entenderlo, para que también eso encienda nuestro deseo y nuestro corazón por predicar el evangelio, porque el tiempo es corto, ¿no? Y hay cosas que no se tienen que embellecer o torcer, ¿verdad? En el nombre de que no se van a asustar, se van a ir de mi iglesia o ya no van a escuchar este programa. Yo necesito ser fiel delante de Dios. La iglesia necesita ser fiel delante de Dios. Es Él el que marca, y finalmente van a ver aquellos siempre que van a escuchar, ¿verdad? Tenemos que entender esto. Fíjate, hay un texto que es muy fuerte y que me encanta, también de Hebreos. Pero este texto nos muestra la realidad clara. Estos hebreos habían conocido todo esto, habían entendido estas cosas, sin embargo, no habían dado el voto de confianza, no habían creído y estaban teniendo en menos lo que Dios había dicho, ¿verdad? Por amor precisamente a sus pecados. Dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo que pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es de fuerte, y así es como nosotros necesitamos entender esta situación, ¿verdad? Lo que el Señor nos está dando, y necesitamos conocer al Señor. Como te decía, a lo largo de esta semana, una de las faltas más grandes de la iglesia es precisamente presentar al Jesucristo vivo de la Biblia, al Dios eterno de la Biblia. Se ha presentado un Dios diferente. La gente está creyendo en otro ídolo, en un Dios que no existe, y nosotros necesitamos venir y conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, y amarlo y recibirlo y entregarle nuestras vidas y vivir para Él fielmente, y entonces poder ser sal y luz a este mundo. Fíjate la importancia del temor de Dios. Piensa en eso. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿El qué dirán los hombres? ¿Le temes a las alturas? ¿Le temes a los ratones? ¿A morir en un accidente? ¿Verdad? ¿Qué fobias tienes? Hay quienes le tienen un temor terrible a los fantasmas, a Satanás, a los demonios, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuánto teme la gente y tiene fobia a diferentes cosas, y muy rara vez teme al que debe temer? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos para hablar un poquito más acerca del temor de Dios. Estás en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos atendiendo esto del sexto sello, ¿verdad? Este terrible escena que estamos viendo, donde todo aquello que yo pensé que nunca iba a cambiar, ¿verdad? El ser humano pensó que nunca iba a cambiar los cielos, que el piso siempre iba a estar firme, que todo lo que tengo, mi economía, todo lo que existe siempre iba a estar firme. Sin embargo, de pronto el Señor viene el gran día de su ira, del Dios eterno, ¿verdad? El cielo se parte en dos, el sol se pone como tela de silicio negro, la luna roja como sangre, y literalmente empieza a caer una lluvia de meteoros. Un gran terremoto ocurre dentro de la misma tierra, donde toda isla se mueve de su lugar, ¿verdad? Y todo se mueve alrededor, dentro
dentro de todo lo que él pensaba, al punto que la gente incrédula va hacia los montes, ¿verdad? No sabemos si haya búnkers o no, pero el punto es que van hacia los montes y dicen, caigan sobre nosotros, porque la gran ira del día del Cordero ha llegado, y quién podrá sostenerse delante de su presencia, ¿verdad? Dice que son los reyes, que son los ricos, que son los capitanes, ¿verdad? Quienes son toda la gente que está en influencia, todos aquellos que pensaron que eran Dios y que nunca iban a ser movidos. Y finalmente la palabra de Dios está cumpliéndose totalmente, ¿verdad? Hablando de que realmente lo único que puede sostener nuestras vidas, cuando nos dice el Señor, lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Eso es lo que debemos creer. Y mira, aún en nuestros días, hoy que todavía no ha llegado este tiempo, tú no sabes el día de mañana, no sabes si el día de mañana, no sabes si el siguiente segundo, el siguiente minuto vas a permanecer. No somos eternos en este mundo, ¿verdad? No estamos permanentemente aquí, absolutamente nadie, ninguno de nosotros. Y al llegar el momento en que el mundo se dará cuenta que ni siquiera lo que le rodea es permanente en este mundo. Solamente hay una cosa que es permanente, y ese es Dios. Y esa es su palabra, y es lo que Él nos dice. Por eso necesitamos total confianza en Él. Por eso, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de las situaciones y circunstancias que estés viviendo, necesitas dar el primer paso, y el primer paso es voltear a ver al Señor Jesucristo. Y estábamos viendo esto, la importancia de conocer y entender al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, no un Dios hecho a la imagen del ser humano. Recuerda, la autoridad no es el ser humano. El ser humano puede decir y habla y hace sus cosas, pero cambia cada 15 minutos, cada 10 años cambia la esencia, cada determinado tiempo, de acuerdo a su conveniencia, cambian la misma narrativa de las cosas que están diciendo, ¿verdad? Tienes una cosa que es a ciencia cierta, segura y firme, y esa única cosa que es firme es lo que Dios dice. Haces bien en poner tu corazón y tu mente en ella para que tengas esta perspectiva bíblica. Y bueno, estamos hablando acerca también del temor del Señor, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nos quedamos en esto, como rara vez el ser humano teme a quien debe temer, ¿verdad? Teme todo lo demás, pero a Dios le tiene pues un temor reverente, nada más, ¿verdad? Y de vez en cuando, ¿verdad? Y eso, ay no, él es mi cuate, cosas por el estilo que no nos damos cuenta, ¿verdad? No entendemos, estamos el mundo está en una ceguera total, muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Pero es importante saber, fíjate que cuando habla de temor, la palabra temor no habla de un temor reverente o de un pequeño susto, habla de la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito en este equilibrio para nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque mucha gente se queja de eso. Ay, no, ¿cómo yo voy a amar a un Dios que me obliga a temerlo? Pues no que te obligue a temerlo, lo que pasa es que Él es Dios. Y no entiendes quién es Dios, tú crees que tú eres Dios, ¿verdad? Y tienes todas estas fantasías de Disney y toda esta filosofía humana que ha transmitido su propia justicia y su propia manera de decir lo que es justo y lo que no. Pero debes entender, ¿verdad? Si tú te acercas a cierta distancia del sol vas a quedar achicharrado, ¿verdad? Muerto. Si tú te levantas, si tú sales de aquí a cierta distancia de la atmósfera, morirías. O sea, son cosas a las cuales sí debes temer. ¿Por qué? Porque el temor no es algo malo. El temor nos aleja del peligro. Si estás en la orilla de una barranca donde hay cientos de metros hacia abajo, ¿verdad? El temor te hace decir, aléjate de ahí porque estás en peligro, ¿verdad? Y el temor es tu ayudante. El temor no es algo malo, es algo bueno en un sentido de saber qué es lo que debes y qué es lo que no debes hacer. Te protege, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica también el temor del Señor, ¿verdad? El temor del Señor también implica amor, ¿verdad? Implica estas cosas. Algo que debes saber que no es el temor de Dios, es temor de que nos vaya a hacer a un lado si estamos en Cristo Jesús, temor de que nos vaya a rechazar, ¿verdad? De que se vaya a hartar de nosotros. Ese no es un temor limpio, ese no es un temor saludable, ni es el temor del que está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Es importantísimo que entendamos eso. El temor de Dios, ¿qué implica? El temor de Dios implica no olvidarnos, ¿verdad? Que conocemos, que sabemos quién es nuestro Dios, porque hemos estado en la palabra, porque hemos entendido que también es fuego consumidor, que es el creador, el sustentador, que Él tiene en sus manos el que mi corazón siga latiendo y mis células sigan funcionando y el universo entero siga su camino, ¿verdad? Nadie puede entender, ¿verdad?, qué es lo que está dándole esta energía, qué es lo que hace la cohesión en los átomos, ¿verdad? Y qué hace que
que simplemente el universo entero explote o salga así volando, ¿no? Hay algo que lo mantiene en circulación, en aceitado, ¿verdad? Bien, su aceitito bien moviéndose de manera perfecta. Ese es Dios, ¿verdad? Entender quién es Dios. Temer a Dios es también no perder de vista que Dios no es un alcahuete, que Dios no es un viejito bonachón. No, Dios es fuego consumidor, pero al mismo tiempo dio su vida por mí. Y eso me hace amarlo más, ¿verdad? Su amor es tan grande como dice el texto, ¿verdad? Ancho, profundo, largo. Ancho, profundo, largo, bajo, ¿verdad? No puedo estar afuera de Él. Me ama, ¿verdad? Y yo también temo mi relación con Él. Temo el romper, dice la palabra de Dios, que quien que se haya alejado de Dios le ha ido bien, ¿verdad? Que los ojos del Señor están en contra de los que hacen el mal, pero su bendición para aquellos que hacen el bien. Entonces es este temor también de perder esto. Yo ponía un ejemplo figurativo, ¿verdad? Totalmente figurativo, pero lo mencionaba con respecto a la relación con mi cónyuge, con mi esposa, ¿verdad? Si Dios, ¿verdad? Dios me libre, ¿verdad? Habláramos de una infidelidad, ¿verdad? ¿Cuáles serían mis temores con respecto a esta cuestión? Bueno, en primer lugar, debería temer el resultado, debería temer el enojo, la frustración de mi esposa, los cuales serían bien justificados, ¿verdad? En enojarse conmigo por la infidelidad, por la deslealtad, ¿verdad? En primer lugar, los gritos, lo que fuese, por haber hecho una cuestión así. Pero no solamente es ese temor, también si yo la amo es el temor de lastimarla, el temor de herirla, ¿verdad? Del daño tan profundo que haría en su corazón, la amargura que saldría de sus lágrimas. No solamente eso, el temor de lo que me haría a mí mismo, el temor de lo que le haría a nuestra relación, la corrupción que vendría a mí, ¿verdad? La historia de terror que provocaría en mi vida y en la de todos los que amo por mi necedad y mi pecado. ¿Te das cuenta? Puedes verlo en cuanto a esta relación, a todo lo que implica el temor de Dios, lo que implica el amor hacia Él. Es un temor que está movido, ¿verdad? No solamente por el temor de saber quién es, sino por el amor de la relación, el amor de saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Todas estas cosas implican el temor de Dios, ¿verdad? Como te decía, quien que se haya alejado de Dios le ha ido bien. Los ojos del Señor están sobre los que hacen el bien y su rostro contra los que hacen maldad. Entonces no tienen necesidad. ¿Quién quiere maldición? Nadie. ¿Quién quiere bendición? Todos. Pero hay un precio que pagar. Ese precio que pagar es morir a nosotros mismos. Ese precio que pagar es confiar y creer en el Señor e ir en contra de la corriente de este mundo, sí. Pero también el Señor dice que el que quiera su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué le aprovechará al mundo si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque va a ocurrir este sexto sello. Va a venir el Señor y al final Él va a ganar porque Él es Dios. Toma en cuenta eso, recuerda el control de nuestras vidas y todo este asunto es vapor en nuestra mente. Escucha la narrativa del incrédulo, se cree Dios y nosotros también debemos de luchar contra eso, pero la realidad es que cuando Dios dice se acabó, ¿verdad? Nosotros debemos de ser sabios. ¿Cuántas veces planeamos, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en nuestro amado hermano, planeamos, hacemos cosas y el Señor dice no, hasta aquí se acabó. Hay un Dios eterno. Y no es la casualidad, no es ninguna de estas cosas, ¿no? Por eso nos dice la palabra, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Checa este primer texto. Aquellos que obedecen en sus mandamientos crecen en sabiduría. Con el Señor no es, pues, cuando Él me bendiga y yo me dé cuenta que Él está haciendo, entonces ya lo voy a obedecer. No. Cuando yo vea, no. En Jesucristo no es ver para creer, es creer para ver, es actuar. Dice el Señor, pongan por obra para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En el Señor, por eso es fe. Cuando el Señor te habla de algo y te dice algo, tú comienzas a hacerlo y entonces compruebas que lo que Dios dice es real y verdadero. No es antes. Mucha gente está diciendo, no, pues ya voy a obedecer cuando pase esto, cuando pase el otro. No, es al revés. Ves lo que el Señor te dice, confías y lo haces. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, hemos estado hablando acerca de la importancia de nosotros crecer en el temor de Dios.
Es algo que nos surge como iglesia, es algo que le falta a esta iglesia, la apostasía, todo lo que estamos viendo, todas estas cuestiones que están sucediendo, ¿verdad? En denominaciones, ¿verdad? Que al parecer se veían firmes en la palabra, pero con el tiempo de alguna manera caen en un engaño, cierran la escritura y piensan que ellos son la autoridad, cuando no es así. Hay una autoridad, hay una cabeza, y esa cabeza es Jesucristo, ¿no? Y lo que estás viendo es que están ordenando a pastores ya no solamente homosexuales, sino también transgénero, ¿verdad? Cosas que van directamente en contra de lo que nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos, ¿verdad? Y entendemos. Nosotros vivimos para agradar a Dios, ¿verdad? Pero al Dios de la Biblia, para atender a su palabra y su verdad, y lo que Él llama malo, nosotros lo llamamos malo. No decimos, bueno, Él lo llama malo, pero nosotros lo vamos a arreglar, porque nosotros sabemos, necesitamos tratar con la cultura. Él no sabe de cultura, Él no sabe de lo que es. No, el Señor ha creado un hombre y una mujer, ¿verdad? El Señor no se equivoca, efectivamente, no se equivoca, y sabe, ¿verdad?, que nosotros debemos morir a nuestros pecados, morir a nuestras tendencias pecaminosas, y bueno, necesitamos todas estas cosas. Estamos viendo todas estas cosas suceder a lo largo y ancho del mundo entero. Es algo global, ¿verdad? Donde y es algo que el Señor habló, ¿verdad? También cuando tratamos con las iglesias, ¿verdad? La iglesia muerta, la iglesia tibia, ¿verdad? La iglesia que se deja corromper por la cultura, que cierra la palabra de Dios. Vivimos en estos tiempos y la iglesia le hace falta, necesita regresar a la escritura y entender el temor de Dios, entender que Cristo viene, entender que solamente hay un juez y Él es el único que tiene el deber y el derecho, no el deber, perdón, tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Estábamos viendo este texto, ¿no? El temor del Señor es la base de la sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre, ¿verdad? Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Fíjate, dos cosas importantes: sabiduría y disciplina, instrucción de parte de Dios. Solamente aquellos que son necios son los que dicen, ay no, eso no me gusta, ay no, eso suena muy feo, ay no, él habla muy directo, ay no, esto, solo quiero que me hable bonito, que me rasquen el oído. Cuidado, esas son también señales de los últimos tiempos. Necesitas atender. La base del verdadero conocimiento es el temor del Señor. Proverbios, fíjate, Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Otra vez, ¿cómo llevas hasta hoy tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos tropiezos, cuántas cosas te han llevado hacia donde estás en este momento, ¿verdad? Es porque te falta temor del Señor. Porque no estás tomando en cuenta al Señor, porque sigues haciendo las cosas en tu propia prudencia, porque sigues tomando decisiones de acuerdo a tu orgullo, de acuerdo a la manera que te enseñaron tus abuelitos, tus tíos, tus primos o quien sea, pero no estás tomando en cuenta lo que Dios te dice. Y entonces nunca vas a obtener un resultado diferente si no cambias esa cuestión. Pero es una cuestión de fe, es una cuestión que necesitas comenzar a tomar decisiones en cada una de las áreas de tu vida como las debes hacer. Si sigues apoyado en tu propia prudencia, estás siendo necio, ¿verdad? Y estás rechazando el buen juicio de tomar cosas, ¿verdad? Lo que Dios te pide que hagas, ¿verdad? Entonces, por último, ¿qué nos enseña Jesucristo con respecto a falsos temores? ¿Verdad? Acuérdate, el ser humano tiene todo tipo de temores y fobias, pero rara vez tiene el temor del Señor. Y cada vez que tú y yo desobedecemos, cada vez que tú y yo tomamos en cuenta nuestro propio pensamiento y nos lanzamos a hacer lo que nosotros queremos, estamos siendo temerarios y estamos rechazando a Dios. Cada vez que rechazamos su palabra, estamos rechazando el temor de Dios. Tenemos que entender eso. Tenemos que temer al Señor y entenderlo. Fíjate, el Señor le da esta frase a los creyentes, ¿verdad? Que iban a ser perseguidos en estos tiempos, los que quizás estamos siendo perseguidos ahora o donde quiera que estés. Te dice, mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos estaba olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Te das cuenta en este equilibrio maravilloso? Aquí está. Teme al que tiene en su mano el poder de echar al infierno. Pero por otro lado, si estás en Cristo, no temas que Él te va a desechar, porque Él te ama, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable.
no temas, porque vales tú mucho más que muchos pajarillos y la intención de Dios para contigo es buena, pero necesitas dar estos pasos de obediencia. Quizá no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, hoy puedes hacerle el Señor de tu vida. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirte es ver todas las cosas que a Dios le desagradan y decir, Dios, aquí están, no quiero más regresar a ellas. Acuérdate, decir que amas a Dios, decir que eres cristiano, decir que sí le temes, pero seguir abrazando tu pecado, seguir abrazando tu ídolo, esa es hipocresía, ¿verdad? No hagas eso, no hagas eso. El cristiano verdadero abandona sus pecados y se entrega al que ama, ¿verdad? Y tiene este temor de romper esta relación, porque Dios no va a dar por inocente al culpable, porque Dios no tiene relación con el que está en pecado. Gracias a Dios tenemos confesión y arrepentimiento, pero en este día tú puedes decirle, Señor, en este día yo me entrego a ti. Te entrego mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. No quiero más seguirme engañando a mí mismo, justificando. En este día te entrego mi vida. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Resucitaste el tercer día. Estás sentado a la derecha del Padre y vienes de nuevo. Y yo creo lo que dice la palabra, que si yo invoco hoy tu nombre, puedo ser salvo, puedo ser libre. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de esas cadenas de pecado? Haz a Cristo el Señor de tu vida. ¿Quieres la seguridad de que no vas a estar en este sexto sello? ¿Quieres la seguridad de que vas al cielo? Haz a Jesucristo el Señor de tu vida y dile, Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida, Padre. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Y a partir de hoy te pido, Señor, que yo pueda caminar fielmente contigo, Señor. Sé que tú puedes transformarme y sé que tú me puedes dar libertad y me puedes dar un nuevo ánimo, Señor. Una nueva manera, Señor, un nuevo pensamiento, nuevos apetitos, nuevos deseos, Señor. Señor, quisiera desear tu justicia, quisiera desear lo que es correcto, Señor, y sobre todo quisiera aprender lo que es temor de ti, verdadero temor limpio que trae sabiduría. Ayúdame, Señor, en este día. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Perdóname por todas las cosas que he hecho. Cada uno de mis pecados hicieron separación entre tú y yo. Tú no te fuiste de mí. No, nunca debo decir dónde estás, sino dónde estoy yo. Señor, que me alejé de ti, que huí de ti, pero en este día te entrego mi vida. En este día quiero regresar a ti, Señor. Quiero dejar de huir de ti. Dame vida nueva. Hazme una nueva criatura, Señor. Creo que lo que está sucediendo alrededor no es sino que vienes muy pronto, Señor. Y no quiero hallarme, Señor, sorprendido como ladrón en la noche por tu venida, Señor. Quiero estar seguro y ver las señales y saber que tú eres mi Padre hoy. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. 3 cosas tienes que hacer si tú hiciste esta decisión. Abre la palabra de Dios. Ten una relación con la Escritura. Ora al Señor, habla con Él. Y número 3, importantísimo, congrégate. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí te esperamos todos los domingos a la 1 de la tarde. Especialmente este domingo tendremos un mensaje especial para el Día del Padre. Así es de que trae a tu papá. Vamos a estar orando por los papás en ese día. Y bueno, eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Si estás en una iglesia, ¿verdad?, donde se predique la palabra de Dios, permanece, crece, sé una bendición para donde estás, ¿verdad? Si no es así, te invitamos a nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces esas 3 cosas son importantísimas. Recuerda, este sábado tenemos nuestro evangelismo. Va a ser una oportunidad de estar ahí en Kirby y Winchester. Vamos a estar predicando el evangelio. Y bueno, finalmente le doy gracias a nuestros sponsors, gracias a Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a Omega Insurance. Cualquier necesidad de seguro, te digo algo, ellos no son los únicos, es cierto, hay muchas opciones, pero ellos sí hacen la diferencia. Acércate a ellos ahí en Avon Road, ahí están ahí. Cualquier necesidad de seguro. Gracias también a Be Happy Yard Signs, también estas hermosas señales de amor que ponen en el jardín. Acércate ahí a Lucía, ahí está la cintilla corriendo. Ahí en 1285 de Getwell Road, ahí está también se me fue, perdón. Ahí está Omega Insurance. Y bueno, gracias a ti que nos haces el favor de estar con nosotros, que nos damos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de escuchar al Señor. Yo le doy gracias a Dios por tu vida una vez más. Recuerda el temor de Dios, no lo olvides, guárdalo, que tengas esta convicción. Recuerda lo que dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor no te encuentre como ladrón en la noche, sino que estés listo, con las maletas listas, ¿verdad?, preparado para recibir a tu Señor. Que hoy sea, porque hoy podría ser el día que Él viene por su iglesia.
quédate listo. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.